Dice el ejercicio, se estima que la función del producto total de una empresa responde a la forma siguiente y nos da una función de producción total. Calcule las funciones de producto marginal y de producto medio, calcule el óptimo técnico de la empresa y el máximo técnico de la empresa. Ok, en producción lo que tenemos que entender, hay producción a corto plazo y producción a largo plazo. ¿Cuál es la diferencia? Es que existen dos factores característicos de la producción, que uno es el capital, que regularmente se interpreta con K, y el otro que es trabajo, que regularmente se interpreta con L. Entonces, en el corto plazo se dice que el capital es fijo. Y lo único que nosotros podemos variar son la cantidad de trabajadores. De otra forma, ese es el factor variable. Entonces, como tenemos una situación que se conoce como, eh, si podemos decir, donde uno es fijo, entonces lo que tiene que hacer el productor es establecer qué cantidad debería producir sabiendo que tiene un factor que es fijo y depende netamente. Bueno, ya van a disculpar, me botó mi internet. Estamos hablando de producción a corto plazo y les explicaba que existe un factor fijo, que es el capital, y un factor variable, que es el trabajo. ¿Ok? Entonces, según esto, nosotros en el corto plazo tenemos que establecer cuánto es lo que debería producir. Y dentro del corto plazo se conoce lo que es las 3 etapas de producción. Dentro de estas 3 etapas de producción se conoce primera, segunda y tercera etapa. Más o menos, esta es una gráfica característica donde solamente se grafica en una gráfica, en la parte de arriba, la producción total y en la parte de abajo se grafica a la producción media y producción marginal. ¿Se pueden graficar juntos? Sí, se pueden graficar juntos, pero lo que pasa es que los valores de producción total son bastante grandes que hacen que no se note mucho las variaciones que tiene producción media y producción marginal. Entonces, por eso lo característico es hacerlo en dos gráficas. Cuando el ejercicio menciona, bueno, óptimo técnico y máximo técnico, refiere a esto. El óptimo técnico es el inicio de la segunda etapa o la finalización de la primera etapa. Desde que cuando se utilizan 0 trabajadores, recuerden, aquí en el eje X, nosotros colocamos el factor trabajo, el factor L. Y en el eje Y colocamos la producción, la cantidad que se produce. Entonces, se dice que la primera etapa consta desde acá, desde 0, hasta cuando se chocan estas dos curvas, ¿ya? Estas dos curvas tienen un nombre característico. Esta de acá es la producción medio, si pueden ver acá más o menos dice producción medio, y la de aquícito es la de producción marginal, ¿ya? La aquí arribita es producción total. Entonces, cuando chocan estas dos curvas, es lo que se conoce como óptimo técnico, ¿ok? Óptimo técnico o finalización de la primera etapa e inicio de la segunda etapa. Sigue la producción hasta que llega a su punto máximo. Este punto, cuando la producción está en su punto máximo y la producción marginal es igual a 0, se conoce como máximo técnico, ¿ok? Entonces, este es el óptimo técnico, el inicio de la segunda etapa, y el máximo técnico es la finalización de la segunda etapa. Entonces, de aquí para adelante es lo que se conoce la tercera etapa, ¿ya? Entonces, dicho esto, definimos que en producción a corto plazo tenemos 3 etapas de producción. La primera etapa consta desde cuando se utilizan 0 trabajadores hasta cuando choca la curva de producción medio y la curva de producción marginal.
La segunda etapa, donde se le conoce el óptimo técnico hasta donde se conoce el máximo técnico. Y por último, lo que ya es para adelante de esos puntos, es lo que se conoce como la tercera etapa. Ya, entonces regularmente lo que hacemos en producción a corto plazo con el tema de ejercicios es definir las tres etapas de producción. Ahora, se dice que la escala eficiente de producción es donde se encuentra la segunda etapa. ¿Por qué? Porque es el punto donde aprovechamos a cada trabajador que sea empleado y logramos tener nuestra producción total en su punto máximo. ¿Ya? Se dice que la primera etapa no es eficiente. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad todavía de poder aumentar mi producción aumentando más trabajadores. Es decir, tengo un espacio grande que aún puedo seguir aumentando trabajadores para poder producir más. Y la tercera etapa no es eficiente también porque si ya se decide aumentar un trabajador más, en vez de aumentar a mi producción total, a la cantidad que yo produzco como empresa, esto va a hacer que se reduzca, es decir, empiece a decrecer. Ok, dicho esto, se hace el ejercicio. ¿Cuáles son las funciones de producto marginal y de producto medio? Cuando ustedes escuchen marginal, directamente digan, bueno, acá es derivada, ¿ok? Entonces, donde es marginal es derivada y producto medio es producto promedio. Entonces, en el caso de medio, siempre es como que dividirlo entre un factor. En el factor L en este caso. La fórmula, como la ven acá, producción marginal es la derivada de la función de producción total y producción medio es la división de la producción total entre el factor L o factor trabajo. Me dio la función de producción total, la derivada es 20L más 100 menos 3L al cuadrado. Es la derivada. Y producción medio, si nosotros dividimos esta función, 10L al cuadrado dividido entre L, 10L más 100L dividido entre L, solamente 100, y menos L al cubo dividido entre L al cuadrado. Entonces, una vez yo tengo esto, dice, calcule el óptimo técnico y el máximo técnico de la empresa. Para sacar el óptimo técnico, yo lo que tengo que hacer, bueno, son como que dos opciones. Una es que iguale la función de producción medio con la función de producción marginal, y otra es que derive la función de producción medio. ¿Por qué? Porque se dice que en este punto es donde chocan estas dos curvas y el otro es que la producción medio está en su punto máximo. Entonces, ustedes pueden decidir cualquiera de las dos y les va a dar lo mismo, ¿ok? En este caso, yo solamente lo que hice fue derivar la función de producción medio. Entonces, si derivo esta función de producción medio, me queda solamente 10L. El 100, como es un número, directamente se vuelve 0 derivándolo, porque es una constante. Y L al cuadrado, su derivada sería 2L. Despejo, y este valor es L igual a 5. ¿Qué quiere decir? El óptimo técnico se encuentra cuando se utilizan 5 trabajadores en esta empresa. ¿Ok? Óptimo técnico. Dos formas de sacarlo. Cualquiera de los dos me tiene que dar el mismo resultado. Máximo técnico. Máximo técnico es el punto donde la producción total está en su punto máximo o donde la producción marginal es igual a 0. Donde al final queda en la misma fórmula. ¿Por qué? Porque se acuerdan, si nosotros derivamos la función de producción total, es como si directamente... Ah, ok, ok. Mm, ok. Entonces, queda en lo mismo. O ustedes, si ustedes derivan la función de producción total, igual van a tener la producción marginal, y si igual en la producción marginal igual a 0, es lo mismo. Entonces, directamente ustedes se van a la función de producción marginal y la igualan a 0. Entonces, en este caso nos da una función donde vamos a usar directamente la cuadrática para poder resolver.
Entonces, la cuadrática me dice menos b más menos raíz cuadrada b al cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Esta es la fórmula cuadrática. Creo que acá igual me aparece sin resolver. Creo, a ver, la voy a buscar de casualidad, si me parece. ¿Qué tal? Esta es la fórmula. X igual a menos b más menos b al cuadrado menos 4c dividido entre 2a. Entonces lo único que hice fue ordenar en el cuadrado, L y el número directamente y colocar los datos. Me sale un valor de menos 3,33, un valor de L igual a 10. Entonces, en el caso de cuál es el valor que ustedes tienen que usar, es el valor positivo por el hecho de que los trabajadores son valores, se cuentan en valores positivos, no vamos a contar en valores negativos como menos un trabajador, menos dos. No, directamente usamos el valor positivo. Entonces, ¿qué quiere decir este valor? Para llegar al punto donde se encuentra el máximo técnico o donde la producción total está en su punto máximo o la producción marginal es igual a cero, es cuando se utilizan 10 trabajadores. Lo que aquí ustedes pueden complementar es que pueden decir, la primera etapa consta desde que usan 0 trabajadores hasta cuando se usan 5 trabajadores. La segunda etapa empieza desde que se utilizan 5 trabajadores hasta que se utilizan 10 trabajadores. Y la tercera etapa consta de 10 trabajadores para adelante, es decir, 11, 12, 13 para adelante. Y esas son las 3 etapas de producción a corto plazo. Este es un ejercicio característico de producción a corto plazo. Puede haber el caso donde les diga, les dé una tabla directamente. Entonces, pero el procedimiento es como que el mismo, las fórmulas son las mismas, solo que ya ustedes directamente se basan con estas formulitas de acá. ¿Ya? Pero esto con el inciso A del ejercicio 1. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí de este ejercicio? Ok, voy a continuar. El inciso B dice, representen dos gráficos interrelacionados, el producto total por un lado y el producto marginal y el producto medio por otro. Explique, ¿en qué consiste la ley de los rendimientos marginales decrecientes? Ok, en este caso de acá, si mal no me equivoco, le estaba una tablita. La voy a buscar, espérenme un ratito. Ah, ok, ok. Bueno, en este caso, lo que estamos haciendo acá es reemplazar en las funciones que me da esta en el inciso A. Tiene relación el inciso A con el inciso B. En este caso dice grafique según la función que se les ha dado. Esta gráfica de acá que yo encontré es una gráfica general. Nos dice ahora grafique usted con los datos que tiene la gráfica correspondiente. Entonces, primero, producción total es 10L al cuadrado más 100L menos L al cubo. Entonces, como pueden ver acá, está relacionado 10L, que en este caso es 1, al cuadrado más, abro paréntesis, 100 por L menos L al cubo. Esta rayita de acá que ustedes ven es representar para que estamos colocándolo como que al cuadrado, al cubo. Es un símbolo en sí. Y recuerden siempre tienen que poner un igual delante y empiezan a colocar la función, que en este caso sería, me gusta usar el paréntesis 10, póngale, le pongo por L, coloco el valor de la
del valor de L que ya lo tengo fijado. L al cuadrado más 100 por L menos, nuevamente selecciono esa celda, L y lo L al cubo. Y me sale lo mismo. Entonces, lo único que hice fue colocar las funciones de cada uno y fijando esta celda de acá para que nos pueda salir el mismo resultado. Producción total, producción medio es la misma función de acá, 10L más 100 menos L al cuadrado. Y por último, producción marginal, que es 20L más 100 menos 3L al cuadrado. Esto da. Entonces, colocándole los datos, puedo ver acá, esta es mi función de producto total, la naranja es la de producción marginal y la de producción medio es la azul. Entonces, aquí puedo identificar las tres etapas. Lo que saqué yo, el óptimo técnico es cuando L es igual a 5. Entonces, L igual a 5, si se dan cuenta, choca producción medio y producción marginal. Y ahí es donde inicia la segunda etapa, o conocido también el óptimo técnico. Y por último, el máximo técnico es cuando L es igual a 10. Busco L igual a 10. Tiene relación, el producto total está en su punto máximo. Y en este caso, la producción marginal está igual a 0. Solo que acá no pude hacerlo para que sea igual. Tiene que ir de esta forma. Así. Listo. Entonces, dicho esto, dice solamente el inciso B sería ustedes grafican según las funciones que le da el ejercicio. Y dice, explique en qué consiste la ley de los rendimientos marginales decrecientes en el corto plazo. Aquí les coloqué un poquito. Nos dice que desde cierto punto, a pesar de agregar más recursos a un proceso de producción, como en este caso se dice trabajadores, se consigue menos beneficio resultado de cada uno de estos recursos conforme se van añadiendo. Entonces, esto del ley de rendimientos decrecientes hace referencia al producto marginal. El producto marginal, ¿qué es lo que nos dice? El producto marginal lo que representa es cuánto aumenta a la producción ese último trabajador que se ha añadido a la empresa. Por ejemplo, en este caso, el primer trabajador aporta, puedo decirle si en valores numéricos, 117 unidades que se logren producir. El segundo trabajador logra que se produzcan 128 unidades, solamente el segundo. El tercero ayuda a que se produzcan 133 unidades. Pero de ahí para adelante, si se dan cuenta, si yo aumento un cuarto trabajador, este ya solamente va a poder lograr 132 unidades. El quinto, 125, el sexto, 112 y así sucesivamente va cayendo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, a pesar de que estemos aumentando más trabajadores, no quiere decir que cada uno nos va a aportar en mayor magnitud por el hecho de que existe algo fijo que es el capital. Entonces, por ese limitante del capital, es que cada trabajador que se aumenta no puede como que eh, esforzarse más por cubrir más espacio de trabajo, sino que como que se dividen trabajitos para que cada uno pueda hacer su parte correspondiente y puedan ser eficientes, ¿ya? Pero eso trata de la producción marginal, que llega a un punto en que, bueno, aumentar un trabajador hace crecer que cada uno aporte en mayor magnitud a la empresa, pero llega a un punto en que esto empieza a decrecer o empieza a irse hacia abajo, en otras palabras, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice rendimientos decrecientes, inciso B. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o pregunta? Ok, sigamos con el ejercicio 3. Bueno, dice, explique y dé ejemplos de una empresa, sociedad anónima, sociedad responsabilidad limitada y propiedad individual. Esto es un poquito teórico, pero lo que les puedo decir es que la sociedad anónima se basa en acciones, la sociedad de responsabilidad limitada se basa en valores de capital y la diferencia de estas dos es que la sociedad de responsabilidad limitada está actuada por socios.
Y mientras que en la sociedad anónima son accionistas, o sea, se tienen acciones en sociedad anónima y en sociedad de responsabilidad limitada se dice socios porque dan cuotas de capital. Y bueno, la de propiedad individual es cuando solamente es una persona la dueña de una empresa. Ahora, inciso D. Dice, la señora de Portillo prepara cuña P utilizando hornos que son capital y su tiempo trabajo. Si el precio de cada horno es de $200 y el precio de su trabajo es de $20 la hora, calcule cuál es la máxima cantidad de cuña P que puede producir con $600 si la función de producción es producción total igual a K por L al cuadrado. Ahora, no hemos hecho muchos ejercicios de teoría del consumidor, pero algunos tal vez se deben acordar por ahí que usábamos una curva de restricción presupuestaria y una curva de indiferencia, donde la característica era que iba de esta forma. Pónganle que, bueno, está un poco chueco. Esta era mi restricción presupuestaria, el triangulito que me decía cuánto era la capacidad adquisitiva, y la curva de indiferencia, que chocaba en el punto de equilibrio. En el caso de producción a largo plazo y costos a largo plazo, se utiliza la misma gráfica, solo que con la diferencia que a esta curva de restricción presupuestaria que le decíamos en teoría del consumidor, ahora le vamos a decir la curva de isocosto. Y a la otra curva le vamos a decir la curva de isocuánto. La curva de isocosto nos quiere decir la cantidad de dinero asignado que puede gastar el productor. Y la isocuanta quiere decir la cantidad óptima de producción del productor. Entonces, dicho esto, voy a intentar borrar esto. Se hace este ejercicio de acá. Se utiliza una función que es, bueno, dos fórmulas. Una que es la producción marginal de L dividido entre la producción marginal de K igualada a precio L dividido al precio de K. Y la función de la curva de isocosto, que llegaría a ser el monto que se asigna para gastar igual al precio de K por K más el precio de L por L. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer es derivar parcialmente esta función de producción. Parcialmente quiere decir que solamente como tenemos dos variables, vamos a derivar respecto solamente a una variable. Entonces, si derivamos según L, acá el resultado es 2KL. ¿Por qué? Porque esa otra variable que no vamos a tomar en cuenta se queda como una constante. Y en otras palabras, cuando vienen estas funciones de acá, lo único que hace es quedarse tal cual y lo único que hacemos es derivar la otra variable. En este caso, la variable solamente de L al cuadrado es 2L y ahí aumentamos el valor, la K, digamos, ¿no? Entonces, producción marginal de L igual a 2KL. Producción marginal de K igual, K se deriva y solamente queda el L al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo estos valores. Esta era mi fórmula, 2KL dividido entre L al cuadrado. Puedo simplificar y me va a quedar L y el L va a desaparecer aquí arriba. Igualado a los precios de L, precio de L es el precio de el trabajador o el trabajo, 20, y el precio de capital es 200. 20 dividido entre 200 me da 0,10. Este le pasa a multiplicar y llegaría a ser 2K igual a 0,1L. Este 2 pasa a dividir, K igual sería 0,5L. Este valor de acá, nosotros lo vamos a llevar a la función de isocosto. Entonces, 600 es igual a 200 por reemplazo el valor de K, 0,05L más 20L.
Despejando me da L es igual a 20. Este 20 lo reemplazo acá y me da K igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si se decide usar para producir $600, necesitará una unidad del factor capital, o en otras palabras, un horno, y el tiempo de trabajo serían 20 horas. L igual a 20. Se verifica. ¿Cómo se verifica? Nosotros vamos a reemplazar en la función de isocosto las cantidades que hemos sacado y nos tiene que dar el valor de 600. 200 por 1, un capital usado, 200. Más 20 por 20, 400. 600 es igual a 600. La producción total, me voy a la producción total, voy a reemplazar en esta función de producción las cantidades que he sacado. 1 por 20 al cuadrado me da producción total, se van a producir 400 cuñapés, 400 unidades de cuñapé. Entonces, este es otro tipo de ejercicio, pero con producción a largo plazo y costos a largo plazo juntos. Es el equilibrio en el largo plazo, póngale. Con la excepción de que existe un monto de dinero que se puede gastar en ese largo plazo. Y bueno, el ejercicio dice, calcule la cantidad de trabajadores que debe contratar la señora Portillo y la cantidad de capital, que es lo que hemos sacado anteriormente, 20 unidades de trabajo, 1 unidad de capital. Grafique la isocuanta y el isocosto en base a las condiciones de minimización de costos de la empresa. ¿Cómo voy a graficar la isocuanta? Voy a usar la función de producción total y lo que voy a hacer es reemplazar cuántas son las unidades que se van a producir. Entonces, producción total es igual a K por L al cuadrado. Entonces, ya definí que con $600 puedo producir 400 unidades. Entonces, 400 unidades igual a K por L al cuadrado. Y lo que se hace regularmente es despejar el valor de K y asignarle valores a L. Entonces, como pueden ver acá, está relacionado de esa forma. 400 dividido entre L al cuadrado. Y según eso, yo le di los valores de 2 a 16 en L. Y para la isocosto, que es la naranjita de acá, lo que hice fue dividir. ¿Se acuerdan que les hacía dividir M dividido entre precio? Bueno, creo que no hicimos este tipo de ejercicio. Pero sí hicimos de la restricción presupuestaria. Ingreso monetario entre precio de K y acá abajito ingreso monetario entre precio de L, ¿cierto? Lo mismo. Ingreso, la asignación de costo era de $600. $600 dividido entre el precio del horno, que es el valor de K. 600 entre 200 nos da K igual a 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se pueden utilizar solamente 3 hornos y la cantidad de trabajo es 0. El otro extremo, 600 entre 20, 30. Entonces, si se decide solamente usar trabajo, necesitaría 30 unidades de trabajo o 30 horas de trabajo y 0 unidades de K. Entonces, según eso, hice esta gráfica de acá. Ahora, los que no se acuerdan muy bien, se usa este grafiquito de acá. A mí me gusta usar este de acá y este con los puntitos. Y aquí ustedes lo que hacen es ordenar sus datos. Seleccionar datos, modificar. Y aquí asigno. No le voy a poner nombre de serie. Los valores de X son los valores de L. Y los valores de Y son los valores de K. Aceptar. Y este lo voy a quitar. Voy a agregar el valor de la isocuanta. Los valores de X son los valores de L. Y los valores de Y son los valores de K. Aceptar. Y de esa forma realizamos la gráfica de producción, o bueno, el punto de equilibrio en el largo plazo de la producción. Entonces, eso es, chicos, con el ejercicio 1. Y bueno, dice, calcule explique qué es la eficiencia económica de la empresa.
Dice, la eficiencia económica se refiere a la capacidad de una empresa para utilizar sus recursos de manera óptima y generar el mayor valor posible en ello. Y bueno, con esto terminamos el ejercicio 1. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Bueno, entonces se las voy a